Muy buenas chicos, bienvenidos a otro video de mi persona, el profesor Marco Espinosa, trayente el solucionario de las reales preguntas de ECO, semana número 9B. Veamos con la primera pregunta. El corazón es un órgano de tamaño aproximado de un puño. Está compuesto por tejido muscular y bombea sangre a todo el cuerpo. La sangre se transporta a través de los vasos sanguíneos y de unos tubos llamados arterias y venas. Dicho proceso de transportación de la sangre hacia todo el cuerpo se llama circulación. Juntos, el corazón y los vasos sanguíneos componen el aparato cardiovascular. Considerando lo antes mencionado, la imagen que se aprecia responde a las siguientes dos preguntas. Con tus conocimientos de anatomía, indica la estructura que está señalado por la flecha en la imagen. Profe, la flecha que señala. Primero, para que tú puedas hallar la respuesta, vemos un corazón. En este corazón, profe, ¿qué flecha está señalando? La flecha está señalando el ventrículo izquierdo. Profe, ¿cómo usted saca eso? Sencillo, primero por el lápiz. Profe, ¿qué me va a indicar el lápiz? Como estamos viendo en la imagen que se ha presentado en la pregunta, la flecha está cerca al lápiz. Es decir, sencillo, la cámara que está señalando es una que está cerca al lápiz. Puede ser ventrículo izquierdo o ventrículo derecho. Las aurículas descartadas. Pero, ¿qué ventrículo es, profesor? Sencillo. Estamos viendo ahí que tenemos un pulmón. El pulmón es el pulmón izquierdo. Y esa flecha justo viene por la parte izquierda. Entonces, ¿qué ventrículo te está señalando? Ventrículo izquierdo. Pregunta número 2. De la misma imagen. En la imagen observamos que para poder visualizar el corazón debemos abrir paso por uno de los pulmones. Además, aquel pulmón posee una cavidad donde encaja aquella bomba sanguínea. Indica una proporción incorrecta de aquella bomba sanguínea mencionada. Algo incorrecto del corazón. Profe, el corazón, primero, ¿dónde va a estar localizado? En el mediastino medio inferior, entre los dos pulmones dentro de la caja torácica. Además, el corazón va a tener un peso máximo de 350 gramos y va a tener forma de puño. Pero también se dice que tiene una forma de una pirámide invertida. Una pirámide invertida. Pero un poco inclinada hacia la izquierda. Como tú sabes, la base de la pirámide, lo que es la parte que tenemos acá, la base de la pirámide, están las llamadas aurículas. Y por la punta están los llamados ventrículos. Profe, con eso, ¿cuál sería la clave? La clave sería avión. Los diferentes vasos sanguíneos solo tienen conexión directa con las cavidades próximas al diafragma. Profe, ¿cuáles son las cavidades próximas al diafragma? Los ventrículos. ¿Y solamente los vasos sanguíneos tienen conexión con los ventrículos? No, también hay vasos sanguíneos con conexión a las aurículas. ¿Cuál sería lo incorrecto? Avión. Pregunta número 3. Las válvulas cardíacas son las encargadas de permitir o interrumpir de manera coordinada la circulación sanguínea por el corazón. Su función principal es impedir el retroceso de la sangre. Sin ellas el fluido sanguíneo se estancaría y no llegaría a todo el organismo. Su clasificación se da en dos tipos, las auriculoventriculares y las semilunares. Al primer grupo pertenecen las válvulas bicúspide y tricúspide, mientras que las aórticas y pulmonar corresponden al segundo grupo. Según lo expuesto, responde a las siguientes dos preguntas. Si las válvulas cardíacas del segundo grupo, es decir, las semilunares mencionadas, no existieran por una malformación estructural en el desarrollo embrionario, ¿qué consecuencia fisiológica habría en la circulación de la sangre por las cámaras cardíacas? Nos están preguntando qué pasaría si las válvulas semilunares no existieran. Primero, en un corazón sano tenemos las válvulas semilunares que son por aórtica o pulmonar. Ellas, primero, se van a cerrar, se cierran. Profe, ¿para qué se cierran? Para permitir que la sangre no regrese al ventrículo. Su función principal es esa. La válvula semilunar, pulmonar o aórtica se cierran para permitir que la sangre no regrese al ventrículo. Pero, profe, ¿qué pasaría si en este caso no existieran aquellas válvulas?
A. Si no existen aquellas válvulas, la sangre puede regresar al ventrículo. La sangre regresa al ventrículo, lo cual va a dificultar, va a impedir que el corazón pueda bombear la sangre de los ventrículos a todo el cuerpo. Entonces, con ello, ¿cuál sería la clave? Avión, la sangre no sería expulsada adecuadamente en la circulación sistemática por la arteria aorta y pulmonar por la arteria pulmonar. ¿Desde dónde? Desde los ventrículos. Pregunta número 4. Las cuerdas tendinosas se conectan desde los músculos papilares del corazón que se van a insertar en las válvulas auriculoventriculares. En la sístole ventricular quedan tensas, evitando que las válvulas se viertan hacia las aurículas e impidiendo que la sangre vuelva otra vez a la correspondiente aurícula. Según lo mencionado, indique qué valva sostiene las cuerdas tendinosas señaladas y si hubiera una falla valvar, ¿a qué aurícula regresaría? Profe, ¿yo cómo me doy cuenta qué válvulas van a sostener estas cuerdas tendinosas? Van a ser las válvulas que, la válvula tricúspide. Profe, ¿yo por qué me doy cuenta que es tricúspide? Porque tenemos tres cuerdas tendinosas. Esas tres cuerdas tendinosas van a estar conectadas con la válvula tricúspide. Y tú debes recordar que la válvula tricúspide es una válvula que se encuentra de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Entonces, ¿cuál será la clave? Beso, tricúspide y aurícula derecha. Pregunta número 5. Las arritmias se dividen básicamente en dos. Las que van rápido se llaman taquicardias y las que van lentos se denominan bradicardias. La frecuencia cardíaca normal es entre 60 y 100 latidos por minuto. Arriba de los 100 latidos por minuto se considera como taquicardia y abajo de 50 se considera como bradicardia. Según lo mencionado, en concordancia con la imagen, responda a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de arritmia se está presentando? Tenemos acá el EKG normal y el EKG de la arritmia. Profe, ¿cómo me doy cuenta qué tipo de arritmia es? Sencillo. Primero analicemos el EKG normal. La actividad ventricular está separada por un espacio A. Profe, en el EKG de la arritmia, la actividad ventricular está separada por un espacio B. Como se observa en la imagen, el espacio B es mucho más grande que el espacio A. Entonces, la actividad ventricular en la arritmia es mucho más largo. La distancia, el intervalo de una actividad ventricular a otra actividad ventricular es largo. ¿Por qué sucede eso? Porque el corazón está que late lento, 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 lo cual te da una característica de la llamada bradicardia. Pregunta número 6. Los componentes principales del aparato cardiovascular humano son el corazón, la sangre y los vasos sanguíneos. El corazón tiene 4 cámaras y la sangre sigue 2 circuitos diferentes. La circulación pulmonar que lleva la sangre del ventrículo derecho a los pulmones para que se oxigene y la circulación sistemática que lleva la sangre oxigenada del ventrículo izquierdo a todos los órganos y tejidos del organismo. Un adulto promedio contiene aproximadamente 5 litros de sangre, lo que presenta el 7% de su peso corporal. En función del texto y la imagen propuesta, responde a las siguientes 3 preguntas. Según lo señalado en A, podemos decir que es una ramificación del tronco pulmonar arterial. Indica la alternativa correcta respecto al tronco pulmonar arterial o sus ramificaciones. Profe, en la imagen, como hacemos acá, y acá tenemos la pregunta, me están hablando de A. A es una ramificación del tronco arterial. Profe, una pregunta. ¿Qué es el tronco arterial pulmonar? Es lo que sale de ¿dónde? Del ventrículo derecho. Lleva sangre con CO2 hacia los pulmones. Pulmón izquierdo, 2 lobulillos, pulmón derecho, 3 lobulillos. Entonces, ¿qué alternativa es la correcta? La correcta es beso. El tronco mencionado nace del ventrículo derecho llevando sangre con grandes cantidades de CO2, dióxido de carbono. Clave, beso. Pregunta número 7. Lo señalado en B es una de las arterias más importantes de nuestro sistema circulatorio. Nace del ventrículo izquierdo que tiene como principal característica el miocardio engrosado. Pasa
por una válvula sigmoidea y sigue su recorrido. ¿Qué sucedería si hubiera un corte en una ramificación de esta arteria? Profe, ¿qué arteria? En B nos está enseñando la arteria aorta. Pero, profe, ¿qué características tiene una arteria? Te menciono. Primero, su lumen o luz es pequeño, lo cual te va a dar que su presión es muy alta y además el movimiento de su sangre es demasiado rápido. Profe, nos están pidiendo qué sucedería si hay un corte en una ramificación de la arteria aorta. Sencillo, la clave es dedo. ¿Por qué? El lumen es pequeño, lo cual va a provocar una presión muy alta. Y lo cual, si hubiera un corte, la sangre, como está en un movimiento muy rápido, saldría expulsada violentamente. Pregunta número 8. Las venas cavas son conocidas como las dos venas mayores del cuerpo. Existe una vena cava superior o descendente que recibe la sangre de la mitad superior del cuerpo y la otra inferior o ascendente que recoge la sangre de los órganos situados debajo del diafragma. Ambas desembocan en la aurícula derecha del corazón. Marque unas de las características de lo señalado en C. Profe, en C, ¿qué me están señalando? Una vena cava inferior o ascendente. Profe, característica de la vena. Primero, luz o lumen grande. Además, su pared muscular va a ser delgada. Por la vena va a pasar la sangre, pero en un movimiento muy lento. Nos están pidiendo una de las características de las alternativas. La alternativa sería beso. Tiene una pared muscular muy delgada y el transporte que pasa por ahí, la sangre, va a ser muy lento, va a ser el movimiento muy lento. Clave, beso. Pregunta número 9. Se denomina coagulación al proceso por el cual la sangre pierde su liquidez convirtiéndose en un gel para formar un coágulo. Este proceso potencialmente desemboca en la hemostasis, es decir, en el cese de la pérdida de sangre desde un vaso dañado, seguida por su reparación. Si en tu sangre no existiera presencia suficiente de ion calcio, ¿qué consecuencia en la coagulación ocurriría? El ion calcio y la vitamina K, ¿sí? Tú sabes que ellos van a permitir que la protrombina se cambie en hematrombina. Pero ¿cómo sucede eso, profesor? Porque tenemos llamada tromboplastina. La tromboplastina, que va a aparecer por un daño vascular y además en presencia de ion calcio y vitamina K, va a permitir que la protrombina se cambie en trombina. Profe, ¿y la trombina qué va a permitir? Que el fibrinógeno se convierta en fibrina y te forme en el coágulo. Si no existiera este ion calcio, por más daño vascular que haya, la tromboplastina no estuviera presente. Entonces, la tromboplastina tampoco a la larga formaría la fibrina y no se formaría un coágulo. ¿Cuál sería la clave? Beso. Las plaquetas rotas ya no liberarían tromboplastina en la sangre, que a la larga no te formaría el llamado coágulo. Pregunta número 10. El ciclo cardíaco es la secuencia de eventos mecánicos, sonoros y de presión relacionados con el flujo de la sangre a través de las cavidades cardíacas, la contracción y relajación de cada una de ellas, aurículas y ventrículos, el cierre y apertura de las válvulas y la producción de ruidos. Según lo mencionado, y la imagen responde a las siguientes dos preguntas. En el caso 2, lo que se muestra en la imagen, ¿qué fase del ciclo cardíaco representa? Veamos un pequeño esquemita. Tenemos la fase del ciclo cardíaco y qué pasa con las válvulas en cada una. Nos están hablando en la imagen 2, donde las válvulas auriculoventriculares se encuentran cerradas. ¿Dónde sucede eso? Sucede en donde en la contracción, en la eyección y en la relajación. Entonces, ¿en qué fase sucede lo que se ve en la imagen 2? En la fase que contiene la contracción, eyección o relajación. ¿Qué clave contiene esas fases? Clave dedo, la fase de contracción y eyección. Pregunta número 11. Señale una característica de la fase previa a lo mostrado en el caso número 1. Profe,
el caso número uno. El caso número uno, ¿cuál es? Las válvulas auriculoventriculares se mantienen abiertas. ¿Qué fase del ciclo cardíaco es? Justamente el llenado. Pero antes que se dé el llenado, se tiene que dar la famosa relajación. ¿Qué sucede en la relajación? Las válvulas auriculoventriculares están cerradas y las sigmoideas, ¡pum!, se cierran. Entonces, ¿qué pasa en la relajación? En la relajación va a ser la clave casa. ¿Por qué? Veamos acá. Finaliza con el cierre de las válvulas sigmoideas. Justamente se cierran en la relajación. Por la diferencia de presiones por las grandes arterias. La arteria aorta y la arteria pulmonar. Pregunta número 12. Los sistemas radiculares que tienden a ser difusos y muy ramificados, como los de los pastos, se denominan sistemas radiculares fibrosos. Están particularmente adaptados para anclar la planta al terreno y absorber el agua del suelo. Un tipo radicular menos común es la raíz profunda, estructura principal carnosa que penetra en las capas profundas del suelo y que tienen muy pocas ramificaciones laterales. Este tipo de raíz se observa en plantas como la yuca, la zanahoria y el diente de león. Tanto en las plantas con pocas o muchas ramificaciones se cumple que nos están hablando qué sucede en las plantas que tienen pocas o muchas ramificaciones. Pero en síntesis nos están hablando de qué? Del sistema radicular. El sistema radicular de la raíz. Y en la raíz que encontramos los famosos pelos absorbentes. En los famosos pelos absorbentes es importante en el transporte, ¿sí?, de la savia bruta. ¿Por qué? Porque va a entrar las famosas sales minerales y además agua. Profe, con lo que nos ha mencionado, ¿cuál sería la clave? La clave es avión. El agua y los nutrientes disueltos penetran en la planta a través de las raíces, pelos absorbentes, una delgadas prolongaciones de las células de la superficie de la raíz, llamados pelos absorbentes. Clave avión. Bueno chicos, con